Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver un tema importante en la materia de matemáticas. Este se llama reparto fracciones. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy vamos a ver un poquito más detenidamente o detalladamente cómo un mismo entero repartirlo en diferentes fracciones o dividirlo en diferentes fracciones. Hay que recordar que una fracción es una parte de un entero y siempre deben de ser de igual tamaño las fracciones si las vamos a dividir en una misma fracción. Si son diferentes fracciones, es ahí donde entramos en dilema, pero el día de hoy te voy a explicar cómo puedes deducir cómo dividir el mismo entero. La fecha, vamos a empezar por ponerla. Estamos a 30 de septiembre del 2020. 30 de septiembre de 2020. Y nuestro tema de hoy es reparto fracciones. Cuando nos dan un problema razonado, usualmente batallamos en deducir o analizar los problemas porque no nos guiamos por las palabras clave que el problema delimita qué es lo que tenemos que hacer. Siempre lo leemos y queremos a la primera resolver el problema sin analizarlo previamente. Y yo te voy a recomendar que para poder resolver un problema razonado de fracciones o de cualquier otra operación que requiera realizar matemática, necesitas analizar el problema detenidamente. Necesitas primero conocer los datos y conocer qué es lo que te están preguntando, qué es lo que tienes que hacer. Te voy a poner un pequeño tip que te puede servir en este tipo de problemas de reparto de fracciones en un entero. Y aquí va, para dividir un mismo entero en diferentes fracciones, necesitas primeramente tres cosas para poder dividir el entero en diferentes fracciones. Usualmente cuando vamos a dividir un entero en diferentes fracciones te dicen o te dan una serie de instrucciones. Por ejemplo, la mitad de color azul, la mitad de color, un cuarto de color verde, un octavo de color rojo. Te empiezan a dar una serie de instrucciones. Entonces, yo te voy a platicar qué es lo que yo hago para poder conocer un poquito más de cómo empezar el tema y cómo poder comprenderlo. La primera es leer y analizar las indicaciones. Si yo leo y analizo las indicaciones, seguramente voy a poder comprender qué es lo que quieren que yo haga. Y eso te sirve en todos los problemas razonados. Si fuera un problema razonado que requiere alguna operación básica, tendrías que leer, analizar las indicaciones y luego leer y analizar qué datos te dan y conocer asimismo qué es lo que tienes que hacer, qué operación tienes que realizar. Pero en este caso solamente nos vamos a quedar con leer y analizar las indicaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fracciones para dividir un entero en diferentes fracciones. La segunda indicación que yo hago, la segunda acción que yo realizo es encontrar la fracción mayor. Voy a buscar cuál es la fracción mayor, en cuántas partes me dice que tengo que dividir todo mi entero, todo mi rectángulo, mi terreno, toda la bufanda, todo el tapete, todo el entero, cuál es la fracción mayor en la que lo voy a dividir. Ya conociendo la fracción mayor, entonces ahora sí puedo ir de lo más grande a lo más pequeño y sería encontrar la fracción menor.
Ya que encontré la más grande y lo dividí en la más grande, ahora sí me voy a ir del más grande al más pequeño y voy a ir deduciendo hasta llegar a la fracción menor o a la fracción más pequeña. ¿Ok? Estas son las tres cosas que yo realizo siempre que me encuentro con un problema en el cual requiero, un problema razonado en el cual requiero dividir un entero en fracciones diferentes. Dividir un entero en fracciones iguales pues es muy sencillo, simplemente lo divides en las partes en las que se te está pidiendo. Un cuarto pues la divides en 4 partes, un tercio la divides en 3, un medio la divides en 2 y así sucesivamente. Pero cuando te piden que lo hagas en diferentes fracciones, es ahí donde entramos en dilema. Y ahora con este tipo de indicaciones lo puedes empezar a practicar. Te voy a poner unos ejemplos y voy a poner en práctica estas indicaciones. Ok. Te voy a poner, supongamos que te preguntan. Estas son las indicaciones. Indicación. O instrucciones. ¿Sí? Indicaciones. Una parte gris que mide el doble que la café. El doble que la café y cubre la mitad del terreno. Y cubre la mitad del terreno. Es la primera indicación. La segunda indicación, una parte azul igual a una roja. Y una parte roja que sea la mitad de una café. Tengo mis tres indicaciones, mis tres instrucciones, mis tres aseveraciones en las cuales yo puedo partir. Y lo primero dijimos que es leer y analizar detenidamente esas instrucciones. Las voy a volver a leer y tú léelas conmigo para que también las puedas ir analizando. Una parte gris que mida el doble que la café y cubra la mitad del terreno. Es la primera indicación. Segunda indicación, una parte azul igual a una roja. Ahí está la segunda indicación y me están diciendo que tengo dos partes que son iguales, ¿verdad? Una parte roja que sea la mitad de una café. Ya me están diciendo que la roja es la mitad de una café. Pero para yo poder encontrar estas, tengo que primero encontrar la fracción mayor, la más grande. O la palabra clave que me dice en cuántas partes tengo que dividir mi terreno. Y aquí está, lo encontramos, sí, en la primera indicación. Porque me dice que tengo una parte gris que mide el doble que la café y cubre la mitad del terreno. La roja cubre la mitad del terreno. Ahí está, ya lo encontré. Entonces, ya sé que la gris cubre la mitad. Por lo tanto, primeramente, el terreno lo tengo que dividir a la mitad. Todo mi terreno lo tengo que dividir a la mitad. Y empezamos. Ahora sí, vamos a dibujar nuestro terreno. El terreno tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras. En este caso yo lo hice de 12 cuadritos de un número par para que pueda dividirlo a la mitad y que me queden ambas partes del mismo tamaño, ¿sale? Me dice que una parte gris que mide la mitad del terreno. Entonces, si ya me dijeron que mide la mitad, lo primero que tengo que hacer es partir mi terreno a la mitad.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 de un lado y 6 del otro. Ya lo dividí a la mitad. Ahí está. Entonces, toda esta parte que está aquí es de color gris. Toda la mitad es de color gris. Porque me dice que una parte gris que mida la mitad del terreno. Ya encontré la fracción mayor, la fracción más grande de mi terreno, la fracción más grande que me están indicando. Ahora me voy a la siguiente indicación. Una parte azul que mida igual que una roja. Pues ahí no me están diciendo si mide más, si mide la mitad, si mide el doble, no me están diciendo nada. Una parte roja que sea la mitad de una café. Ahí sí me están diciendo que la roja mide la mitad de la café, pero no me están diciendo cuánto mide la café, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay una parte que estamos olvidando. Hay que analizar nuevamente la primera indicación. Una parte gris que mida el doble que la café. Ya encontramos la palabra clave. La café, la gris mide el doble que la café. Quiere decir que la café mide la mitad de la gris, es correcto. Si el gris mide todo esto, ya lo pintamos de gris, me queda esta parte sola y me dice que la café mide la mitad de la gris. Entonces, tengo que partir esta fracción, esta mitad que me quedó, la tengo que partir a la mitad para poder colorear una parte de color café. ¿Te fijas? Ya encontré que la gris era la mitad del terreno, de todo el terreno. Partí todo el terreno, lo partí a la mitad. ¿Sabes una cosa? Te voy a poner todo el terreno de otro color para que lo puedas observar un poquito mejor. Vamos a hacerlo rapidito. Encontré que la mitad de mi terreno lo dividí a la mitad de mi terreno y la mitad fue gris, ¿verdad? Y nos dice que la café mide la mitad de la gris, entonces la siguiente parte la dividí a la mitad para que una partecita de esa fuera café. Y al final me dice, ahora sí, tengo una parte roja que es la mitad de la café. Me queda esta parte que es igual a esta, pero me dice que la mitad es roja. Entonces tengo que partir a la mitad. Esta parte es roja, ¿verdad? Y nos dice al final una parte azul igual a la roja. ¿Qué quiere decir? Que la parte que me queda aquí abajo, que es igual a esa de arriba, va de color azul. Si te fijas, fui de la fracción más grande, que era partir mi terreno a la mitad, a la más pequeña, que era encontrar la roja y el azul. Y así yo ya puedo completar todo mi entero. Todo mi entero está coloreado, todo mi entero tiene color. ¿Por qué? Porque ya pude deducir de qué color iba cada fracción, de qué color iba cada parte. Si la gris es la mitad del terreno, esto es un medio. Si la café es la mitad de la gris, esto es un cuarto. Y la roja es la mitad de la café, esto es un octavo. Y si tuviéramos otro que fuera la mitad de la roja, sería un 16avo. Y así te vas. Cuando vas sacando la mitad, le vas sacando el doble al número de abajo, al denominador, ¿es correcto? Al denominador, para poder encontrar la mitad de la mitad. Le vas sacando el doble al denominador para sacar la mitad de la mitad. Y así prácticamente encontramos perfectamente nuestras fracciones. Te voy a poner un último ejemplo para que lo puedas analizar.
con otro tipo de indicaciones. Vamos a ver un último ejemplo y nos dice una parte roja que mida el doble de la parte azul. Una parte roja que sea el doble que la azul y cubra una tercera parte del terreno y cubra una tercera parte del terreno. Otra indicación, una parte verde que sea igual al azul. Una parte verde igual a la azul. ¿Ok? Y una parte morada que sea el doble que la verde. Muy bien. Entonces, ya que yo tengo, ahora sí, mis indicaciones, primeramente voy a dibujar mi terreno. Recuerda que el terreno te puedes guiar con ayuda de cuadritos para que sea del mismo tamaño y puedas dividirlo el entero correctamente. Y dice, una parte roja, vamos a leer las indicaciones y analizarlas, ¿sale? Una parte roja que sea el doble que el azul y cubra una tercera parte del terreno. Una parte verde igual al azul. Una parte morada que sea el doble que la verde. Ya las leímos, ahora vamos a analizarlas. Nos dice en la indicación número 2 que una parte verde es igual al azul. Ok, ya tenemos dos partes que van a ser iguales. La azul y la verde. Esas no cambian, son iguales. Una parte morada que sea el doble que la verde. Ya sabemos que la morada va a ser más grande que la verde. Y sabemos que la verde es igual al azul. Quiere decir que la morada también va a ser más grande que el azul. Muy bien, indicación número 2. Pero no nos dice en cuántas partes hay que dividir el terreno. Vámonos a la indicación número 1. Una parte roja que sea el doble que el azul. Ok, ya sabemos que la roja va a ser el doble que el azul. Pero también dijimos que la morada era el doble que la verde. Y la verde y la azul son iguales. Por lo tanto, la roja y la morada deben ser iguales. Porque ambas son el doble que el azul y la verde. Y esas dos son iguales. ¿Sí te fijas? Poco a poco lo vamos deduciendo cuando lo vamos analizando. La roja dice, cubre una tercera parte del terreno. Encontramos la palabra correcta. La palabra que nos indica qué vamos a hacer. La roja cubre una tercera parte del terreno. Ya lo encontramos. Quiere decir que lo vamos a dividir en tercera, o sea, 3 partes. Todo el terreno en 3 partes iguales. Porque una parte de ese terreno va roja. Entonces hay que dividirlo en 3 partes. 1, 2 y 3. 3 partes iguales. 3 partes del mismo tamaño. Una parte, dijimos, es de color rojo. Lo puedes colorear. Velo haciendo en tu libreta y colorealo para que veas cómo va quedando tu dibujo, tu entero ya dividido en diferentes fracciones. Lo dividimos en 3 partes porque nos dice que una tercera parte del terreno. Y esa parte del terreno es roja.
Una tercera parte es roja, una. Después nos dice una parte verde igual al azul y una parte morada que sea el doble que la verde. Ahí todavía no podemos deducirlo, ya lo habíamos encontrado, pero vamos a hacerlo detenidamente para podernos guiar. En la indicación número 1 nos dice que tenemos una parte roja que mide el doble que un azul. Quiere decir que el azul mide la mitad del rojo. Si el rojo mide todo esto, esta parte de aquí, la mitad va a medir, va a ser de color azul. Entonces, dividimos este a la mitad y encontramos que esta parte es de color azul, porque es la mitad del rojo. El rojo es todo esto, como esto, lo partimos a la mitad para que la mitad sea azul. Muy bien, y después la segunda indicación nos dice que la parte verde es igual al azul, o sea que esta parte que nos quedó es igual al azul. Estas dos son iguales. Y después nos dice que una parte morada es el doble que una verde. Si la parte verde es la mitad, la parte morada es todo completo. Toda esta parte es de color morado. Así de sencillo. Con esto podemos llegar a la conclusión que te dije al principio. La parte roja es el doble que el azul. La parte roja es el doble que el azul. Y la parte morada es el doble que la verde. La parte morada es el doble que la verde. Si la verde y la azul son iguales, entonces la roja y la morada también son iguales. ¿Te fijas la diferencia? ¿Te fijas? Pero primero tenemos que encontrar cuál es la fracción mayor. Encontramos que la fracción mayor era 1/3 porque estaba dividido en 3 partes. 1/3. Este de aquí es otro tercio. Y este de aquí también es 1/3. Pero la mitad de 1/3, ¿cuál es? Dijimos que para poder sacar la mitad de una fracción, el denominador lo ponemos al doble. Quiere decir que entonces esta fracción de aquí, esta es 1/6 porque el 6 es doble del 3 y esta de aquí también es 1/6 porque el 6 es doble de 3. Cuando vamos a sacar la mitad de una fracción, tenemos que sacarle el doble al denominador. Así de fácil y sencillo podemos encontrar cuánto equivale cada fracción y así de fácil y sencillo podemos ir coloreando un entero cuando tenemos diferentes fracciones o diferentes tamaños en las cuales hay que repartir un mismo entero. Entonces, te invito a que analices más problemas, que cheques, que busques, que investigues más problemitas que sean muy parecidos a este y vayas practicándolos. Es muy simple y sencillo. Recuerda los 3 pasos para poder resolver un reparto de fracciones. Lee y analiza el problema, es decir, las indicaciones detenidamente. Número 2, encuentra la fracción mayor en la que tienes que dividir tu terreno, tu bufanda, tu tapete, lo que tengas que dividir. Y número 3, encuentra ahora sí la fracción más pequeña. Nos vamos de lo más grande a lo más pequeño para poder deducir de qué color hay que pintar cada parte. ¿Sale? Cuídate mucho, pórtate bien y si tienes alguna duda puedes volver a ver el video, puedes detenidamente pausar en las partes importantes, tomar apuntes que te van a servir mucho. Cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos en el próximo video. Bye.